Thank you so much for joining in. How's everybody doing? Señores, muy buenas tardes, ¿cómo están? How's everybody doing? We are live from... Ahorita voy con ustedes, ¿ok? Ahorita voy para allá con ustedes. Sale, chócale. Está bien, chócale pues, chócale. Está bueno, ahorita los atiendo. Todos, ahorita los atiendo todos. How's everybody? Ándale pues, chócale, paz. Ahí estás. How's everybody doing? We're live from the south border again. This is a place that we were before. As you know, hold on, let me put the comments right here, the comments section. Thanks so much for joining in live from the south border in Tapachula, in the part of Bicentenario Park. This is where possibly now they're talking about a march, a caravan, conforming and leaving next week into the north border, into the north, trying to get out of the part of Chiapas. Señores, I will do this bilingual. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? En vivo desde la frontera sur de Tapachula, en el Parque Bicentenario, donde migrantes aquí acampan y esperan alguna solución que les dé el Instituto Nacional de Migración. Y también se habla ya de una marcha que posiblemente saldrá el día miércoles de la próxima semana. They're talking about another possible caravan. They're talking about a possible, another possible march that they will do next week. We're live. We have people right here from Venezuela. We have people right here from Nicaragua. We got also people from all parts of the world now. I did an interview earlier today. We're going to hear that interview. I will do a clip video of people from Africa, people from Nigeria, people from Congo, people from Ghana. And also now, one of the leaders in pro-migrant defender of humanitarian rights, Luis Villagran, it is practically organizing now the protection claims for them to walk freely into the state of Chiapas. Let me say that in Spanish. Señores, posiblemente hay una gran asertividad de que la próxima semana salga una marcha tipo caravana hacia el propósito de salir del estado de Chiapas, salir de la ciudad de Tapachula, pero prácticamente tratar de hacer lo mejor que se puede para pues, de manera unilateral, mandar un mensaje hacia el Instituto Nacional de Migración. ¿Alguien de ustedes que quiera hablar acá conmigo, acá en la pantalla? Yo. Vengan. Ahorita me dijeron que sí. A ver. Estamos en vivo aquí con un migrante. Voy a hablar en inglés y en español, pero contigo voy a hablar en español, ¿ok? We're live right here with a migrant that he has been waiting here. ¿Cuánto tiempo has estado acampando ya aquí? Hace como un mes ya. Un mes. Around a month. He's saying around a month. Métete a la cámara. Mira. Ahí estamos juntos. ¿Vienes de qué parte? From what part are you coming from? De Venezuela. De Venezuela. What part of Venezuela? ¿Qué parte de Venezuela? De Valencia. Valencia. De Valencia. What is your purpose of, and how many cities, how many countries have you traveled? ¿Cuántos países has caminado tú para poder llegar hasta aquí, hasta la Ciudad de México? Hasta País de México. Más o menos 10, 11 países. 10, 11 países. Did you travel to the Darien Gap? ¿Pasaste por el Darien? Sí, la selva. Ese es más fuerte, 7 días. 7 días. Did you see a lot of trafficking of children, a lot of rapes towards women, and a lot of people that they're dead in the Darien Gap? ¿Has visto tú violaciones a los derechos humanos en el Darien, también tráfico de niños, asesinatos? Dicen que es lo peor para un migrante. Sí, bueno, literalmente lo que nos guía son unos indios, pero ellos nos meten por un lado más seguro. Bueno, gracias a Dios nosotros nos metieron por un lado más seguro, pero la gente que pasaron después de nosotros, ellos sí, algunos los violaron, algunos los golpearon, algunos los roban, llegan hasta el refugio de Darien golpeado. Llegó uno que le dieron un cachazo con una pistola, lo rompieron aquí, le rompieron los dientes, le quitaron sus $1,000. Y bueno, van llegando gente, pero sufridas, pues. He's saying that practically, there's a lot of people that they got raped along the way in the Darien Gap. Also, there's a lot of women that they were raped. There's a lot of, gangsters that they steal the money from migrants, and ultimately they take all the advantage of them, and they leave them with no money, nothing. They leave them with nothing to migrate. ¿Qué es lo que haces? ¿Tu propósito es llegar hacia los Estados Unidos o estar en alguna parte de México? Your purpose is to go to the United States or be in a part of Mexico? No, mi propósito es seguir hasta los Estados Unidos. Hacia los Estados Unidos. His purpose is to go to the United States. ¿Has visto que la administración de Joe Biden ha dicho que en estos momentos no
y también ha dicho que a lo mejor va a quitar la política del título 42, que es la política quédate en México. ¿Has escuchado de esa política quédate en México? Have you heard about the law that is the stay in Mexico policy that is Title 42? ¿Has escuchado algo de eso? No, en realidad no lo he escuchado porque literalmente no tengo teléfono ahorita y prácticamente estamos pendientes de otra cosa, resolverlo de aquí para poder avanzar. What is the main problem right here in Mexico that is interfering with your right of advancing? ¿Cuál es el problema principal en estos momentos que te interfiere para poder avanzar? Bueno, literalmente yo vengo con mi familia, a mi hermana y a mi cuñado le dieron la visa, a mí no, ¿entiendes? Entonces tengo miedo de ir a Comar y que me diga, ve a Hidalgo a hacer tu trámite y eso, lo cual es una trampa, ¿entiendes? Te mandan para allá, ya por lo menos a las 4 de la tarde o a las 6, caen las patrullas, entonces los recogen. He's saying that practically, you know, his brother-in-law and also not only his brother-in-law, some family members already got the visa of transit, but he has an appointment, but he's afraid to go to the office because in the offices, it is a trap. It is a trap. A lot of the, immigration officials are saying, come over here. And when they come over here, they specifically, say, yes, you're going to be attended, but no, they get arrested. And ultimately, they find themselves in a nutshell where they cannot go anywhere, they cannot move anywhere. Pregunta, muchísima gente de Venezuela ha sido admitida hacia los Estados Unidos y ha sido pues prácticamente por el régimen comunista que están viviendo ahorita en su país. ¿Cuál es tu razón para venir huyendo? Practically a lot of people from Venezuela have been vetted and admitted into the United States because of the communist regime that is going on right now in Venezuela. What is your main reason and what is your main option? Why you came over here? ¿Por qué viniste hacia acá? Bueno, la razón primeramente es por cómo está Venezuela, todos los productos alimenticios están muy altos, elevados, eso es lo primero. Lo segundo, que no hay trabajo, cuesta mucho trabajar. Lo tercero es la forma, el pago, lo que tú ganas, una mensualidad que no alcanza para nada, por lo menos vienes ganando como unos $3 por mes, ya por lo menos tú compras algo aquí un mes, un paquete de harina, un paquete de arroz, lo que sea, y mensualmente tienes que estar comprando una de cada cosa. Pues. O sea, apenas les alcanza para lo primordial que es el arroz, la comida. Sí, He's saying that basically, we cannot live over there. It's a communist regime. We only have so little that is to buy rice, to buy beans. That is what communism is about. You hear all these leftists in the United States of America, they're trying to push communist policies, and you don't understand what they're going through. And in the United States, there's communist people, political parties, that they're pushing for communism and they're pushing for these kind of situations to happen. I was hearing Alexandria Ocasio right now. Permítame, nomás elaboro tantito. I was hearing Alexandria Ocasio in the morning about socialism. And she was doing a video stupidly about whispering about socialism. She doesn't even know. I will wish that she will go and live for a couple of days in a communist country, like they're saying right now. This man that is running away from communism. ¿Vienes solo? ¿Vienes con tu familia? ¿Vienes con hijos? ¿Vienes con quién vienes? You're coming alone? Or you're coming with the family? Or who you're coming with? Bueno, literalmente venimos, vienen mis 2 hermanas, mis 2 sobrinos, mi mamá que tiene 67 años, mi cuñado y yo. Pero una familia. Pero en este caso, a mí me agarraron preso, me metieron en el siglo XXI y tuve que huir hasta acá, porque ya Hidalgo es muy lejos. Entonces mi mamá se me quedó con mi hermana, mi sobrino, y bueno, ellos 3, pero lo estamos esperando aquí para ver si podemos avanzar en la marcha. And, possibly I came with my mother, my brother-in-law, and some family members, and I was arrested in the 21st century, and I was liberated on the 21st century. It is called right here in Tapachula the prison of migrants, la prisión de migrantes. That is the name of the 21st century. En realidad sí es una prisión de migrantes del siglo XXI. In reality, it is a prison, 21st century installations. Sí, literalmente es una prisión porque la comida, como le echan algo que creo que es yodo, literalmente no sé para qué es eso. ¿Los duerme? Sí, te dan un colchón, ellos hay aire acondicionado, no te dan algo para arroparte, entonces te dan unos estuches de jabón que literalmente no alcanza, el papel sanitario lo tienes que pedir a un guardia, y si el guardia, tú le caes bien al guardia te lo da, si no, no, literalmente es una confusión que hay ahí. Well, he's saying that they put something in the food, and when they put something in the food, everybody goes to sleep, and basically they're suffering over there. There's a lot of illegalities that are occurring inside of the 21st century station.
Tu propósito es esperar ahora para la marcha que posiblemente se organice la próxima semana. Your purpose is to stay over here and to possibly stay to start a march next week to basically a so-called caravan to walk outside of this station. ¿Es tu propósito? Sí, mi propósito es ese, ya que literalmente no puedo esperar por la visa y tampoco tengo el dinero para poder pagar un bus y viajando de ciudad en ciudad, pues. Yeah, he's saying that I will wait and because I don't have a visa and I don't have money to pay for a bus, so that's the only option. Muchísimas gracias, déjame ver si... Gracias. ¿Alguien más que quiera hablar? Vente. Another migrant right here. We're going to talk to another one. ¿Qué edad tienes y de dónde vienes? 21 años de Venezuela. I'm 21 years old and I'm coming from Venezuela. I will do some questions, hablar en inglés y en español. ¿Está bien? Yeah. Te hablo en español y yo lo traduzco al inglés. ¿Está bueno? Bueno. Sí. You know, I will do certain questions right now that practically is going to come down to the youth, because this is the new generation of Venezuela that has gone through communism and socialism. So I want to everybody, the young youth in the United States of America, to hear from a young man's perspective, 21 years old from Venezuela, talk about communism and socialism. Voy a hablar, señores, con este hombre porque me interesa mucho escuchar los jóvenes de Venezuela que están pasando por un régimen comunista en el cual no hay comida, no hay gasolina, no hay electricidad y es una total pobreza lo que está viviendo Venezuela. Es un régimen totalmente dictador que no les da ningún futuro y no les puede dar ningún futuro a los jóvenes. What is your perspective as a young man to talk about communism and Nicolás Maduro and what is your basically your opinion about this? ¿Cuál es tu perspectiva como un joven de 21 años que está pasando por un régimen comunista? Ustedes saben más que nada qué es el comunismo y cómo lo han sufrido. ¿Cuál es tu perspectiva desde que vienes migrando hacia acá? Y por eso, me imagino que por esa es la razón. Claro, por la razón es la cual yo estoy inmigrando de acá. Inclusive yo estando en Venezuela, yo estuve conflicto y estuve en vandalismo en contra del gobierno. Y por eso fue la huida de Venezuela hasta acá. Los que cometen vandalismo en contra del gobierno lo meten preso y no lo sueltan más. Y tú cometiste eso porque estás en contra del régimen comunista. En contra del régimen de Maduro. I'm running away from communism and I'm running away from Venezuela because I was against the communist regime over there in Venezuela. I was fighting against the communist regime in Venezuela. And because of that, they wanted to put me in prison for 10 or 15 years because I was fighting against, the communist regime. And now I'm running away from it. ¿Qué futuro hay para un joven de 21 años en Venezuela? What is the future that you have in Venezuela as a 21-year-old? Si no eres del gobierno o no tienes un familiar que sea del gobierno, tú no tienes futuro en Venezuela. If you're not part of the government and if you're not part of the governmental office, you don't have no future in Venezuela. This is what communism does. ¿Qué le mandas tú de mensaje hacia los jóvenes en Estados Unidos que viven en un país totalmente capitalista, que es un país de oportunidades a nivel mundial? Pero hay unos jóvenes que quieren el comunismo en Estados Unidos. ¿Qué mensaje les mandas tú? What is the message that you want to send to some young kids in the United States that they live in the most capitalist country that exists, but they want communism in the United States? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que mensaje tú les mandas? Que vean a Venezuela y vean a Cuba, que son dos países comunistas. Que sus ojos estén centrados allá. Si quieren ver Estados Unidos como Cuba y Venezuela, que lo piensen bien, porque tener un país comunista no es para nada bueno. No es nada bueno. He's saying to look at Venezuela, to all the youth in the United States, look at Venezuela and look at Cuba if you want communism. And if you want to suffer like we are suffering, go to Cuba and go to communism. Go to Cuba and go to Venezuela to try to test and to try to find out how they're suffering. ¿Pasaste por el Darien? You went through the Darien Gap. He's saying yes. ¿Qué miraste en el Darién? Porque los riesgos que ustedes corren son enormes en el Darién. Yo he entrevistado a muchísimos venezolanos y yo estoy muy enfáticamente, de alguna manera, lo respeto muchísimo por el trayecto que ustedes hacen. I respect the people from Venezuela because of the trajectory that they use and the ways that they migrate, and ultimately, not only that, basically what they go through. ¿Qué viste en el Darién? What do you see in the Darien Gap? Vi robos, violaciones, muertes. Vi como personas se ahogaban en el río. De verdad que no fue para nada fácil, nada fácil. I saw, kidnappings, I saw killings, I saw rape, and I saw people drowning at the river. That's what I saw. Un trauma psicológico verdaderamente enorme, ¿no? Sí. A psychological trauma that you were never going to get, you're never going to surpass that. And he says, yes. ¿Vienes solo? ¿Con quién vienes? Con Dios. Solo, pero con Dios. Are you coming alone or with who are you coming from? And he's saying, I'm coming with God. That is what he's saying. I'm coming with God.
That's my number one companion. So he's coming alone. This is a 21-year-old. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿A qué te dedicas o qué te gustaría hacer? What do you do? What do you used to do in Venezuela? And what do you want to do in life? ¿Qué es lo que quisieras hacer en Estados Unidos? Si tuviera la oportunidad a nivel de educación, a nivel de trabajo, ¿qué es lo que sabes hacer y qué es lo que quisieras hacer? Bueno, primero y principal, lo que yo sé hacer es vidriería, carpintería metálica. Estaba en Venezuela estudiando ingeniería en sistemas, pero no lo pude terminar debido a la situación precaria en la que estaba pasando en Venezuela. Así que me decidí en esta voluntad de salir. I used to work in carpentry and also fix door windows. And also right now, my main objective is I used to study systems and engineering. And I want to go and study that. ¿Quieres estudiar eso en Estados Unidos, ingeniería en sistemas? ¿Tú piensas que puedes ser una persona que puede proveer para la economía de los Estados Unidos? Do you believe that you can be a person that can provide better economy for the United States? Claro, proveer para los Estados Unidos y terminar mi carrera como ingeniería en sistemas. No solamente ingeniería en sistemas quisiera estudiar, sino también estudiaría idiomas. Idiomas también, un mejor individuo en la sociedad. Quisieras darle lo mejor a Estados Unidos. Claro, por supuestamente. I want to be a better individual in society. I want to go to the United States and be a better human being. I want to work. I want to finish my career and give everything to the United States of America. ¿Qué mensaje tú mandas hacia tus paisanos que vienen migrando de la misma manera que tú? What is the message that you send to your people that are migrating exactly the same way as you? Que nunca nos rindamos y que sigamos la lucha, que sigamos al pie de lucha y que jamás en la vida nos rindamos, porque he visto muchas personas que se han rendido en la selva y se han quedado en la mitad de la selva y eso fue lo que más a uno le duele, porque muchas personas siguieron adelante y esas personas la dejaron atrás. I'm telling to all my paisanos, do not give up. Do the best that you can. Do never give up. Don't ever give up. Keep fighting until you get your purpose. Muchas gracias. Te deseo lo mejor. Igual. ¿Alguien más que quiera hablar? Véngase. Usted, ven, como mujer. We see a lady right here. A ver, para acá. Aquí. Vente para acá, más para acá. ¿Cómo te llamas y vienes de Venezuela? Vienes con tu pareja, me imagino, ¿verdad? No, él es mi hermano. ¿Es tu hermano? Mi pareja anda por ahí por abajo. Okay. Y mi hijo. ¿Cómo te llamas y de dónde vienes? Jeneris Pacheco, vengo de Venezuela, Valencia, Estado Carabobo. My name is Janeri and I come from Venezuela. Como una mujer, lo voy a hacer en inglés y en español, ¿ok? Okay. Como mujer, vienes sola, vienes con tus hijos, y si vienes sola o con tus hijos, ¿cómo ha sido el trayecto como mujer? Porque se me ha de hacer duro salir de Venezuela como mujer con tus hijos. How is the trajectory and how do you feel as a woman to leave your country and to carry yourselves? If you're carrying children, to carry your children. If not, how do you feel as a woman in this trajectory? Bueno, lo más difícil fue la selva. La selva, pues en el momento que nosotros pasamos bien, porque los chicos los guías, pues, hay unos guías que ellos te cobran por guiarte, pues, porque si te vas sola te pierdes, ¿me entiendes? Y bueno, con mi hijo, su papá lo llevaba en el hombro. La selva del Darién. La selva de Darién. Eso fue lo más difícil y bueno, comíamos un día sí, un día no, 2 días sí, tomábamos agua del río y así pues. They're saying that the most difficult part was the Darien Gap, the jungle in the Darien Gap, and that is, possibly the most worst thing that we went through. Day and night, it was really dark, and also we used to drink water from the river, and it was really bad. ¿Cuál es el propósito? Imagino que es igual que tus compañeros, igual que yo creo que tu hermano, llegar hacia los Estados Unidos, sí. Pero quieren hacer las cosas de manera legal, llegar o entregarse. ¿Qué es lo que quieren hacer? What is the purpose and how you're going to do it to enter the United States? You want to do things legally, you want to deliver yourself as a case of asylum. What is the purpose? ¿Cómo le van a hacer? ¿Se van a entregar? ¿Van a entrar de manera legal? ¿Cómo le van a hacer? Nosotros nos vamos a entregar. Vamos de manera a entregarnos. We're going to deliver ourselves. We're going to just surrender and claim the asylum. ¿Por qué parte les gustaría entrar hacia los Estados Unidos? Which is the part that you have heard that you want to enter the United States? ¿Cuál es la parte que ustedes han escuchado que se pueden entregar? Por Piedras Negras. Piedras Negras, que viene siendo del río, ¿no? Sí, pasa el río. From Del Rio, Texas. That is the place that we practically want to use to cross to the United States of America and to deliver ourselves as a claimant of asylum. En estos momentos, ¿cuántos días llevan aquí y qué es lo que has pasado? What is the current situation that you're going through right now because you have been sleeping over here? ¿Cuál es la situación cuántos días llevan durmiendo aquí? ¿Qué es la situación que has pasado? Ya yo tengo un mes, bueno, hemos pasado hambre, no lo voy a negar. Nos ha tocado pedir porque trabajo no tenemos.
¿Y qué más? Bueno, sí hemos pasado hambre, es lo que te puedo decir. We have been with a lot of hunger. You know, we don't have food, and we have been suffering. And ultimately, ¿cuántos días llevan aquí? Un mes, 1 month. We've been living here. ¿Aquí han vivido en el parque? sí. 1 month right here Allá living tengo in the mi park. carta. Over there, she's saying that she has her camping tarp over there. ¿Has visto mucha gente que ha venido enferma de malaria? Porque mucha gente contrae la malaria en los países húmedos como Honduras, como Nicaragua y también en la selva del Darién como tal. ¿Has visto esos casos? Porque sí hubo aquí casos que fueron registrados con casos de malaria. ¿Has visto gente enferma? Have you seen people that are sick with malaria? Cases that they have been coming in from Nicaragua and also Guatemala and also Honduras. Bueno, yo en mi caso no he visto personas así que hayan llegado con enfermedad, no. Sí con picadas y que se le hacen ronchas, pues, pero no así enfermos, no. Bueno, mi hijo me le dio fue diarrea por el constante agua del río, pues, porque eso es lo que tenían los bebés, no había bodega para uno comprar agua potable, entonces había que darle agua de río, pues. ¿No? Sí, lo considero esas son unas condiciones infrahumanas. Sí. I practically, basically what I say about these conditions, they're inhuman conditions. Inhuman conditions. We have been going through, my son was sick because he had diarrhea. And the diarrhea that he got was because he was drinking water out of the river. And also ultimately, not only that, we saw a lot of people that they were sick. Also, these people that they were sick had like stitches on their arms. We don't know what kind of disease they had, but cases of malaria and all those cases, we haven't seen any. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor. Vas a irte en una marcha. Si te dicen hay una marcha, te vas. If they tell you there will be a march or a caravan, will you go? Sí, me voy porque yo soy una de las que tengo visa, pero no tengo dinero para seguir, no tengo familia que me mande, que me ayude, pues no tengo. Entonces me voy en la marcha. He's saying, yes, if there's a caravan and there's a march, there's no other option. So that's the only thing that I will, because I don't have no money. I have the visa, but I don't have no money to go. So this is the problem right here in Mexico, that the government of Mexico is saying that we will help you and that we want to admit you and vet you, but they're not helping at all. So you create a chaos, you create a catastrophe of people in necessity. And that is the main problem. Muchísimas gracias. Te doy las gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? Ven. Es que estoy en vivo. No quieres salir de la cara, ¿verdad? Sí, vente pues. Vente. Vente para acá, acércate, porque aquí está la cámara. This is another migrant. His name. Espérame tantito. Vente para acá, vente. Aquí estamos. Ahí mero. Vente más para acá. Sí. Ahí estamos. ¿De qué parte eres y de dónde? ¿De qué parte eres y cómo ha sido tu trayecto de aquí, de donde migraste hasta llegar hacia la frontera sur? What part are you from and how has been your trajectory of migrating from your country? Pues soy de Honduras, soy de Tegucigalpa, capital de Honduras, y llegar hasta aquí ha sido un poco duro, la verdad, porque aquí es un sacrificio grande, aquí estamos lejos todavía del propósito que llevamos, pues, pero dormimos aquí en la intemperie, dormimos aquí pues, en el parque, aquí en nuestro hogar. Pues. He's saying that he's coming from Tegucigalpa, Honduras, and ultimately it has been really hard, his trajectory to come over here, his travels to come over here. Hemos visto que ya salió Juan Orlando Hernández, posiblemente ya va a ir preso, estuvo una detención y lo quieren extraditar hacia los Estados Unidos. Ahora entró la presidenta, creo que Xiomara Castro es su nombre. ¿Qué cambios has visto de Xiomara Castro en tu actual gobierno? We have seen that Juan Orlando Hernández is out as a president in the Republic of Honduras. He is also arrested and they want to extradite him into the United States for corruption and also for drug trafficking. Have you seen difference with Xiomara Castro, the new president? ¿Has visto diferencia en Xiomara Castro como nueva presidenta? Pues la verdad aún no, pues me imagino porque quizás viene empezando ella su mandato, pues, pero a veces las situaciones que está pasando uno en el país de uno son bien complicadas para esperar quizás un cambio, no hay empleo, la inseguridad. No hay tiempo para esperar. No hay tiempo para esperar.
He's saying that, you know, basically there's no time to wait. I don't have time to wait. It's really an insecure country. And basically, on the long term, the new president will do better things for the country. But for now, there's no solution for me. I need to exit. I need to get out because of the level of violence that is coexistent and that is existing. Fue una manzana podrida Juan Orlando Hernández para su país. Has Juan Hernández has been a rotten apple for your country? Pues sí, la verdad sí, porque imagínate con tanto problema que sucedió con él, que seguro, que hospitales, que narcotraficantes, tantas cosas juntas, pues la verdad. It was really difficult. It was really hard because you know, he's getting accused of with the health department, also with narco activity, you know, drug trafficking, all of that. It was really difficult. You know, it is hard what is going on in our country. Te veo cansado. ¿Estás cansado? Sí, la verdad sí, crea. Sí, uno no duerme, pues, porque uno aquí está a veces un ojo despierto, el otro dormido, viendo si viene migración, se lo lleva uno, ya pasó. Pues el viernes pasado aquí se llevaron prácticamente más de 100 personas. Se las llevaron, que tenían permiso, sin permiso, igual sucedió, pues, y uno está eso, pues, como uno no tiene como para costear un cuarto, ir a quedarse en un hotel, pues, si la verdad que como uno pasa de la voluntad de las personas de aquí, que le dan algo, una moneda, un bocado, uno así es que come, pues, si la verdad no quiero estar aquí también, pues, o sea, quisiera avanzar, pero no hay dinero también, pues. He's saying that I asked him, "Are you tired?" And he says, "I'm really tired. We don't have no money for no food. We have been sleeping here. Sometimes we don't get any sleep because the international immigration officials, they're, you know, randomly coming over here, doing raids, taking people, detaining them. Even if they have documents, they're detaining them and taking them to this prison that is called this detention center that is called 21st Century Detention Center." Me imagino que tu propósito es ir a los Estados Unidos, ¿verdad? En nombre de Dios, así es. I imagine that your idea is to go to the United States in the name of God. He says yes. Si tú llegas a llegar a la frontera del norte en los Estados Unidos, ¿qué frontera has escuchado que es donde te puedes entregar? If you accomplish to go to the United States of America, which border have you heard that you can deliver yourself for claiming the asylum? Pues yo he escuchado la opción de, no conozco la verdad, pero igual Piedras Negras dice que es buena opción para ir a migrar. They're saying that, you know, Del Rio, Texas is the only option that we have heard that it is really good for people to basically migrate and for people to deliver themselves as an asylum. Muchísimas gracias, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, te deseo lo mejor. ¿Quiere hablar? ¿Quieres hablar? Ah, bueno, no está bien. Entonces no. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere venir? Ven. ¿Cómo dicen? Venid. Venid, dicen, ¿no? ¿De qué parte eres? Nicaragua. What part are you coming from? He's saying Nicaragua. ¿Qué edad tienes? 21 años. How old are you? I'm 21 years old. What was the work that you used to do? What do you used to do in Nicaragua? What was your job that you used to do in Nicaragua? ¿Qué es lo que solías hacer en Nicaragua? ¿Qué trabajo tenías en Nicaragua y qué hacías? Yo trabajaba en un taller de mecánica automotriz y después trabajé lo que es la vida del campo, con lo que es ganadería, y lo que es pasto, ¿me entiendes? Lo que se requiere la responsabilidad del trabajo en el campo, ¿me entiendes? I used to work as a mechanic. I used to be, you know, a mechanic. I used to work also on the fields. I used to work on the fields, and that was the only thing that I used to do to try to provide and try to survive en Nicaragua. La situación en Nicaragua con Ortega, ¿verdad? ¿Se vive una dictadura o no se vive una dictadura? The situation with Nicaragua, with the President Ortega, are you living a dictatorship or you're not living a dictatorship? Claro que se vive una dictadura contra él, porque él tiene a todos los opositores, pues, a todos los candidatos, lo tiene presos, tiene montones de presos políticos en el sistema penitenciario de la Modelo y en otros sistemas de Nicaragua. Ya, allá no hay derechos humanos, ¿me entiendes? Allá la misma policía es corrupta, la misma policía te puede robar. There's no humanitarian rights over there in Nicaragua. Está bien, está bien. There's no humanitarian rights in Nicaragua. There is Ortega. We're living in a dictatorship. That's what we're living. He has all the politicians. They're bought. All the politicians are corrupt. And he's also putting politicians that they're not in favor of this political party. He's putting them in prison. So it is a complete dictatorship. ¿Cómo fue tu viaje para llegar hasta acá? Pues la verdad que costoso. Lastimosamente que a mi papá, yo vengo con mi papá
a mí, antes de rodear el último retén, porque veníamos ilegal, no traíamos ni pasaporte, ni el prechequeo, que había que, y veníamos rodeando retenes en Honduras, ya rodeando fronteras, ¿me You're entiendes? saying that basically it was really hard. We have been going around, circles of borders, and also not only that, we have been, I'm traveling with my father, and the question that I asked, how has you been your travels? And he's saying that it's really hard. Imagino que tu propósito es llegar hacia los Estados Unidos. I imagine that your purpose is to go to the United States. Si tú llegas hacia los Estados Unidos, what can you provide? Si tú llegas a los Estados Unidos, ¿qué puedes proveer para los Estados Unidos? If you arrive to the United States, what can you provide to the United States? Buscar la manera de cómo trabajar. Ya lo sabemos que es lo que quieres hacer, trabajar. I know that you want to work, but what are you going to provide to the United States? ¿Qué le vas a dar tú a los Estados Unidos de decir, voy a trabajar, voy a ser un buen ciudadano, quiero hacer las cosas bien? What is the thing that you want to do for the United States? ¿Qué es lo que quieres hacer por los Estados Unidos? Pues la verdad que sacarle provecho a mi juventud, ya me entiendes, ya cómo progresar, tener lo mío propio y poder ayudar a mi familia que están en Nicaragua, ya poderle mandar, ayudarle, ¿me entiendes? Y tener mi propio negocio, pero todo con trabajo que me hace. I will have my own business and I will work hard and strongly to provide to my family that we are in need also ultimately. But let me ask this question because it's a really serious question. Will you respect the law in the United States of America if they tell you there's a process to migrate? Te voy a hacer una pregunta dura, pero sincera. Si tú vas hacia los Estados Unidos y te dicen es un proceso para poder entrar, ¿respetarías la ley para poder entrar a los Estados Unidos o te brincarías y cruzar por un lugar incorrecto? ¿Qué es lo que harías? Respetaría la ley, ya respetaría las normas, la ley que ellos me están brindando para que yo poder estar legal, ¿me entiendes? I will respect the law and I will respect everything that is for the law, and I will ultimately, respect because that's what I want to do. I want to enter legally. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te doy las gracias. Gracias. We will walk a little bit. Gracias. Gracias. Ahorita vengo, ¿eh? ¿Está bueno? Let me just walk a little bit. ¿Qué pasó? Ahorita vengo. Ya les dije que ahorita vengo. The kids, they're hungry, man. The kids are hungry and they're asking me for food. And it is really, when kids ask you for food, sorry to flip the camera like this. I have my tripod and I'm trying to, here we go. So you see more people arriving right here in the back. They're practically organizing to see if they are going to go on this caravan. Como pueden ver, está llegando más gente. Posiblemente hay una marcha tipo caravana que va a salir la siguiente semana. Possibly there will be a march, so-called caravan, that it will exit next week. Possibly, we don't know. Posiblemente, no se sabe. This is the most sad thing when a child approaches you and says, "Can you give me money for food?" It's not money for toys. It's not money for basically, money to just do something else. And I know that a lot of comments, denigrating, disrespectful comments in the live feed are going to say it is the fault of the parents. And it is the justification of every single person that is in the live feed that they're going to say it is the fault of the parents. Lo más triste de esto es cuando un niño se te acerca y dice, tengo hambre, por favor dame dinero para comer. Y yo sé que va a haber comentarios totalmente irrespetuosos que van a estar en el live feed y van a decir, es culpa de los papás. Well, the responsibility is, yes, it is of the parents. But this is an unfortunate situation, which you have to look behind the lines. And I'm not pandering, I'm not going to one side or to another. I'm just saying these are child. Estos son niños. Lo que yo quiero decir es, estos son niños. Estos son niños y los niños no tienen la culpa de la decisión de los papás, pero prácticamente la decisión de los papás pues no les da para otra opción, ¿no? These are kids. They don't know about the decisions of the parents, but they don't have no other option but to leave. So that is the number one, that is the number one only option that they got in parts of Venezuela. As you guys heard, these young kids, these young people from Venezuela, 20, 21 years old, that they're sending a message to all these liberals, to all these leftists, to all these progressive leftists in the United States of America who want communism and socialism in their country. Esto es, I will translate in Spanish because the live feed is bilingual. Esto es lo más triste, que viene gente de Venezuela, viene gente de Cuba, y nos pone el ejemplo de que el comunismo y el socialismo no es la solución.
no es la solución exactamente, no es lo que se debe pues prácticamente de tratar no es la solución para ningún país. El comunismo y el socialismo no es la solución para ningún país. Y prácticamente, señores, pues ellos te lo dicen, ¿no? The solution, basically, for all these, there's young men that they're telling you the solution is not socialism and communism. ¿Ya te vas? A rato, sí, bueno, ándale pues. The solution is not no, it's not communism and socialism. The solution is just the solution is not communism and socialism. Simple as that. And these are young men that they are in their 20s, that they are suffering the consequences of a dictatorship in Venezuela. And the answer that he just gave to all the people that are listening, the answer that he just gave for people that they want communism and socialism in the United States of America, say, go to Venezuela, go to Cuba. And all these people like Alexandria Ocasio that she's preaching about, the people don't know about capitalism, but they know about socialism. The stupidity on this woman that she doesn't, with all that she's making out of capitalist dollar. And also, not only that, all the purpose of people speaking about, these Congress people, Democrats, leftist progressives, that they are in the White House and they're speaking about communism and socialism, bragging about it, that we don't know about it, but they want, no, mija, está bien, but we don't know about, that we don't know about communism and socialism. These are the same people that they make capitalist dollar, thousands of dollars in their desk, sitting down, preaching about communism and socialism, but they don't want to travel to places that you see kids right now asking me for food. Let me translate that in Spanish. Este es el verdadero problema que se vive en estas comunidades y en estos países que son como Venezuela y Cuba, que viven el comunismo, el extremo comunismo y el socialismo, y que ven a congresistas en los Estados Unidos como Alexandria Ocasio, Rashida Tlaib y Ilhan Omar, que tienen ideas comunistas y socialistas, Bernie Sanders, que quieren ideas comunistas y socialistas, pero no viajan hacia los países donde verdaderamente se está viviendo el extremo izquierdismo progresista y verdaderamente la necesidad de las personas es increíble. Y eso verdaderamente te habla de lo cobarde que son estos congresistas que solamente hablan y hablan y hablan, pero no hacen absolutamente nada para poder ayudar. I don't know what is the comments right now, in the live feed. Really, pretty much, I am just broadcasting. I'm a reporter, and I'm a broadcaster and also a journalist that has been documenting mass migrations in the south border for years now, for more than 3 years, going on 4 years. And it is exactly the sad story that we're living continuously in this particular part, in the south border of Tapachula. Hola, ¿de dónde son? De Honduras. Sí. ¿Quieres hablar? Ven, son de la comunidad LGTB, community of LGBT. Let me just get right here an interview. Yo lo detengo, mija, yo lo detengo, no te preocupes, yo lo detengo. Okay. ¿Estás enojada? ¿No? Pues te veo enojada. ¿Qué te hice o qué? ¿Nomás estoy parado aquí con un micrófono? Are you mad? I'm saying I'm right here just standing with a microphone. Why are you mad? ¿De qué parte eres y de dónde, cómo ha sido tu trayecto para llegar a México? Where are you coming from and how has been your trajectory to right here to Mexico? Soy de Honduras, pues para llegar aquí me ha costado mucho, he tenido que rodear, he pasado montes, todo eso, y me ha costado llegar hasta aquí donde estoy ahorita, y ya tengo 3 meses, y estoy esperando eso de la visa humanitaria, pero solo los mienten. I'm from Honduras. My travels have been really hard, really difficult, and we're waiting on the humanitarian visa from humanitarian visa en México, but they're lying to us. La comunidad de LGTB ha sido lastimada en los trayectos. ¿Miran una indiferencia por parte del trato del gobierno de México o es el trato igualitario? The community of LGBTQ plus has been damaged by the governmental offices, or you guys have seen a difference of treatment between the government to your community? No, el trato que los han dado ha sido diferente, hasta la población los mira mal y todo eso. Apenas vamos a buscar trabajo, nos los dan. Y migración igual los trata mal por ser de la comunidad. No tenemos aquí mismo, los mismos migrantes los miran bien mal a uno, por eso otras veces los quedamos aquí, a veces los quedamos en otras partes. They're saying that the treatment has been horrible, the treatment has been bad. They look at us differently, even when we want to ask for a job over here in Mexico, they look at us differently, and they really they don't respect us at all. Me gusta tu corte de pelo. I like your haircut. ¿Man? Me gusta tu corte de pelo. Acá. Moderno, no? I like your haircut. I said it's really modern.
¿Qué edad tienes y a qué te dedicabas en Honduras? What is your age and what you used to do in Honduras? En Honduras trabajaba en una central de abasto de cosas de verduras. I used to sell vegetables and at a convenience store over there in Honduras. If you go to the United States, what will you do? Si vas a llegar hacia los Estados Unidos, ¿qué harías tú para poder proveer para la economía de Estados Unidos? Como trabajar para, bueno, pues, ayudar a mi madre en Honduras, que queda allá, todo eso, sacar a mi madre, darle casa y todo eso. I will work strongly to, give to my mother, to give money to my mother. Pero ¿te prepararías para ser una mejor ciudadana en los Estados Unidos? ¿Obedecerías la ley, el orden? Ya ves cómo es Estados Unidos, es mucho de ley y orden. Will you prepare yourself to be a good citizen in the United States? Will you obey law and order? Sí, lo que quiero es seguir mi estudio en Estados Unidos, que lo que siempre quiero ser es doctora. ¿Querías ser una doctora? Y bueno, pues en Honduras no hay estudio para eso. Antes en Estados Unidos tal vez logro mi sueño. He's saying that I wanted to be a doctor. I want to be a doctor, and hopefully in the United States I will accomplish that, to be a doctor. ¿Has escuchado por dónde te puedes entregar en los Estados Unidos? Have you heard where can you deliver yourself as asylum in the United States? Por Piedras Negras, me dijeron que me entre. Lo que viene siendo del río Texas. Sí, por ahí. Cruzarte por el río sería. Sí. I have heard that Piedras Negras, Del Rio, Texas, is the #1 place for us to deliver ourselves. Gracias. Te lo agradezco de todo corazón. Gracias. Thank you so much, I said. I appreciate that from the bottom of my heart. I say that because a lot of them, they don't want to speak. And for them to give me the time and the exposure to put themselves on camera, it is a matter of appreciation, people, because a lot of them, they don't want to speak. A lot of them, they say, what is the purpose of you doing this life? And for me, just to hear them out. My #1 purpose is for them to hear them out, to basically, understand what they're going through. And if I understand what they're going through, try to know the purpose of what they are doing. So thank you so much for joining in. I will ask this question to a migrant child that is right here, and I don't want to put it on camera, but let me just ask her a question, just for you guys to hear. Te voy a hacer unas preguntas, pero no te pongo en cámara. Nomás quiero escucharte. ¿Qué edad tienes? What is your age? 8. I'm 8 years old. ¿Cuál es tu país? What country you're coming from? Honduras. Honduras. My country is Honduras. ¿Tienes un sueño tú? ¿Quieres llegar a ser alguien en la vida? You have a dream? You want to be somebody in life? Sí. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? What do you want to do when you grow up? Y estudiar. You want to study. I want to study. ¿A dónde quieres ir? What is the country that you want to go? ¿Qué país quieres ir? Donde lo lleva Dios. Where God takes me. I asked her, what is the country that you want to go? This is an 8-year-old, and she just said, where God takes us. Wow. Muchas gracias. Ahorita hablamos. ¿Está bien? Órale pues. So let us just go right here and walk a little bit. Vamos a saludos a todos. Cuídense. Ahorita vengo y ahorita nos echamos unas sodas. Arre. I'm saying we will drink some sodas right now. This is the current situation that is right now. Thank you so much, Cindy. Cindy sent a coffee. Thank you so much. Buy Me a Coffee is on the bottom link. If you guys want to get my, if you guys want to provide and contribute to our independent reporting and broadcasting, Buy Me a Coffee is on the bottom link. If you guys want to do that, that is one of the greatest, possibly the biggest response that I ever heard from a child. Alan and Lillian also, thank you so much. Anonymous, thank you so much for the coffee. Holy cow, what can you expect from that response? Give it a like to this video, share this video, like this video on Facebook, like this video on YouTube. Holy cow, man. These are the kind of responses that sometimes they break your heart, but it's the lawlessness that exists between countries. Open borders, what it does. But when you hear these kind of stories, it breaks it all down. It just breaks you in a matter of seconds, that you understand the necessity, and also you understand what kind of... Mande. ¿Eh? Una moneda. Ahorita te doy una moneda, ¿ok? Ahorita te doy una moneda. It's another child asking for money for food. Another child asking for money for food. Ahorita voy para allá. It's just a toddler, man. Holy, that's just so bad. These kind of responses, they ultimately, I have interviewed so many kids before, 7-year-olds, 8-year-olds, that they're coming unaccompanied minors.
is I interview them and I ask them a bunch of questions. And these kind of questions that I ask are, what do you want to do in life? And not just saying, what do you want to do in life in the United States? Oh my God, they're coming illegally, all this kind of stuff. I don't want to put that. I want to hear their ideas. I want to master their ideas and also try to understand them. Lo que yo quiero ver es qué es la perspectiva de que ellos piensan, cómo piensan los niños. Como pueden ver, la niña ahorita me acaba de decir de 8 años, a dónde quisieras ir, y me dice a donde Dios me lleve, a donde Dios nos tenga. And that are those kind of responses, y ese tipo de respuestas, they really break you down. Son respuestas que verdaderamente te quiebran. And you try to understand that, y intentas entender, but there's no way to understand, y no hay manera de entender, because we are having a humanitarian crisis, porque estamos teniendo una crisis humanitaria where leftists and also progressives, elites, globalists, they are providing and they're also incentivizing this catastrophe to continue. Donde estamos viendo donde progresistas, izquierdistas, políticas, globalistas están siendo creadas para el sufrimiento de la gente. Y ese sufrimiento de la gente, ¿quién lo cura? ¿Quién lo cura ese sufrimiento de la gente? It has been a pleasure talking to you guys today. I'm live in Tapachula. I believe that it has been a good broadcast. Give it a like to this video. Hit that bell button on the bottom. Please hit that bell button. And if you're watching on YouTube, hit that like button if you're watching on Facebook. And it has been, it has been a pleasure to talk to you guys. We will be broadcasting a little bit more. I will be putting a piece later on today about the interviews that we did with Luis Villegan, a pro-migrant activist that has been in the movement for so many times and really a lot of years, converting and doing caravans and all this kind of stuff. So it's really important that we hear the other side of the story also. It's not only just hearing one side. It's to be a reporter that is, in a way, impartial. It is important to hear both sides of the story. And a lot of people on the right, they don't want to hear the other side of the story. A lot of people on the left, they criticize the other side of the story of the right. And it is so important to maintain yourself in the middle, because that way you will obtain, basic information that people can take and digest and analyze themselves. It's not me to put things in your mind for you to analyze and for you to try to digest it and try to diverse it in whatever way possible. I'm not responsible for that. You're the one that is responsible of how you obtain and how you give out this information. So thank you so much. God bless you all. Follow me at Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, and also Getter. Also, you can follow me in all platforms in the United States of America, and also all platforms around whatever I have. I will say it in Spanish. Señores, muchísimas gracias por seguirnos el día de hoy. Yo soy un reportero y solamente documento este fenómeno migratorio, ya llegando casi a 4 años, documentando este fenómeno migratorio, viajando hacia la puerta sur, tratando de hacer lo mejor que podemos, pero básicamente nosotros no estamos cargados a la izquierda ni a la derecha. Muchos nos han puesto a la derecha por el tipo de relaciones y amistades que tenemos. Qué ignorantes y qué incompetentes estas personas, pero nosotros nos tratamos de mantener neutrales, objetivos, y de alguna manera muchísima imparcialidad tiene que existir. ¿Por qué? Porque nuestra obligación y nuestra responsabilidad es dar la información. Ustedes la llevan a su casa, ustedes la digieren, ustedes la esparcen, y ustedes mismos pueden tomarla y hacer y ver la situación crítica que estamos pasando en el país, no solamente como mexicanos en las partes de Michoacán y Guerrero, pero también como estamos pasando esta crisis humanitaria, que le llaman un reto en vez de llamarle una crisis humanitaria. God bless you all. Thank you so much for following. Thank you so much for watching this live feed. Stay safe, and like we always say, people, peace and love, because always your country's first. Señores, ha sido un placer hablar con ustedes, y como siempre decimos, paz y bien, porque su país es primero. Diles bye bye a todos. Diles bye bye, grita bye bye. Dile bye bye. Mamá. Dile bye bye. Bye bye. Saying goodbye. The kids are saying goodbye. Stay safe. Thank you so much.